Perfecto. Ok. Bueno, entonces yo comienzo simplemente dando la introducción y contándoles qué está pasando con la presentación de hoy. Estamos siguiendo una línea cronológica, ¿no? Primero hablamos de cómo era España antes de la llegada de América, luego cuando llegan acá, cómo es el proceso de conquista. Las últimas clases hemos hablado más o menos cómo era la sociedad mestiza del virreinato, y hoy empezamos a hablar ya de estos movimientos, de estas cositas que hacen que la gente quiera independizarse. Eso se llama la emancipación. Escucha esto, la emancipación es el proceso de querer luchar por la independencia. La emancipación es el proceso de querer luchar por la independencia. Y el grupo de la próxima clase ya nos habla del proceso de independencia propiamente dicho. Entonces, la emancipación es este proceso en que la gente empieza a estar descontento ya más en masa. Más gente ya está pensando, no pertenecemos a una colonia. Entonces, vamos a hablar hoy de los factores, causas y consecuencias de la emancipación. ¿Ya? Entonces, hoy tenemos a las presentadoras Kalila y Roxana, que ustedes me dicen siguiente cuando quieran para el slide, ¿no? Hola, para comenzar, presentar sobre Sor Juana de la Cruz y referir, ella fue una escritora de Nueva España y sus escritas eran muy importantes porque se llama sobre la problema de opresión de mujeres y en general. Espérate, Kalila, perdón, estás muted. Y ¿está bien ahora? Sí, ahora. Ok. Y ¿Qué está pasando? eso está su volumen conmigo, no sé si escucha la idea. Está muted. ¿Puedo usar el micrófono de su computadora? Sí, mejor. Sí, entonces, mejor. Entonces, Sí, sí, está bien. ¿no? ¿Se escucha? Ok, síganos. Puedes mirar entonces. Perdón. Ok, continúa, por favor. Y ella es importante para el movimiento eventualmente de independencia y sus ideas inspiró mucho de las ideas y motivaciones de la emancipación. Ya, solo vas a hacer un poquito el volumen para que te escuchen atrás, un poquito el volumen. Pero ya, Kalila nos está contando primero esta recapitulación de algunas personas que ya hemos estudiado antes, que ya estudiamos antes, que influenciaron en este deseo de querer liberarse. Estamos recordando a Sor Juana Inés, que ella escribía cosas revolucionarias contra el sistema, entonces es una de las personas que empezaron a crear este deseo de independizarse, ¿no? ¿Qué más? Y con el próximo persona, Tupac Amaru del Perú, dice que él representa una figura importante para la emancipación también, porque en la revolución en Latinoamérica contra los españoles, es una de las personas primeras que luchan los españoles con fuerza de sus espíritus y en Latinoamérica, en Perú con los incas, después de sus países. Ok,
¿Ok? Entonces estamos recordando a dos personas que habíamos aprendido las clases pasadas, ¿verdad? Que con su pensamiento, lo que escribían o sus acciones ayudaron a motivar a la gente a querer independizarse. Pero estas no fueron las únicas personas o las únicas situaciones que llevaron a la gente a querer independizarse. Además de Sor Juana y de Túpac Amaru II, que hizo una revolución grande, la primera gran revolución, hoy vamos a hablar, escucha, hoy vamos a hablar de las reformas borbónicas. Es la clase de hoy. Causas, consecuencias y qué significa esto. Para explicar mejor reformas borbónicas, primero tenemos que entender qué son borbones. Rosana, ¿tú o tú? Ok, Javier. Entonces los Habsburgos eran una dinastía de descendientes de Austria y en el fin de la dinastía hay muchas reformas físicas y porque de inbreeding de la familia royal y entonces el forma de su cara Carlos II es muy interesante. Deforme, sí. Sí, es porque de los y entonces no puedo no puedo no es cierto, no pudo tener hijos porque de los deforma. Ok, déjame recapitular aquí. Entonces, miren lo que está pasando, escúcheme por favor. Los reyes de España, desde que aparece España, ¿sabes? Isabel y Fernando, ¿verdad? Los primeros reyes, hasta la actualidad, han tenido dos grandes dinastías. ¿Qué son dinastías? Son grupos de familias, ¿no? Primero eran los Habsburgo. ¿Por qué ese nombre español? ¿Por qué Habsburgo? Como dijo Kalila, tienen una descendencia austriaca. Te cuento por qué, te cuento un poquito el chisme. ¿Qué pasó aquí? Los reyes Isabel y Fernando tuvieron una hija. ¿Qué hacen los reyes usualmente con su hija si quieren asegurarse otros reinos? Díganme ustedes. ¿Qué hacen? Los reyes tienen a la hija chiquita y ¿qué hacen si quieren asegurarse otro reino o otra alianza? ¿Cómo? ¿Qué dicen? Casamiento. Los casan con otro príncipe de otro reino. Y la prometieron con el príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico, no importa ese nombre, pero era otro gran imperio que estaba al lado de España, que tenía como base gente austriaca, gente que hablaba alemán. Entonces, por eso, la hija de los primeros reyes, Fernando y Isabel, se casó con un austriaco y de ahí tuvieron su hijo, que fue este señor, Carlos I de España. Entonces, Carlos I de España es el nieto de los dos primeros reyes que ustedes conocen, Isabel y Fernando, y ya tiene sangre austriaca. Y de ahí su descendencia, hijo tras hijo, tras hijo, tras hijo, pues eran los Habsburgo. Hasta que llegamos a Carlos II, mira, como 150 años después. Carlos II nació deforme, con problemas físicos, y no pudo tener hijos. Entonces muere en 1700. ¿Y qué pasa si no tiene descendencia? No tiene hijos. Hay una guerra de sucesión, se llama. Guerra de sucesión, y al final lo gana un nieto español que tenía, perdón, un español que tenía un nieto francés. Perdón, que tenía el nieto es el abuelo, un abuelo francés. ¿Qué es este señor? Felipe V. Es un español que tiene ahora sangre francesa. Y con él empiezan los Borbones, de sangre francesa. Entonces, la primera familia de dinastías eran los Habsburgo, austriacos, sangre austriaca. Se queda sin descendencia y aparece un español que es nieto de un rey francés, el rey Luis XIV, no importa eso.
Pero entonces es el primer rey ahora de con sangre francesa. Y mira, hasta la actualidad, el rey de España actual, Felipe VI, es de esa descendencia francesa. Entonces, los Borbones llegan al poder, ¿y qué hacen, Calima? ¿Qué hacen los Borbones cuando llegan al poder con Felipe V? Bueno, entonces, las reformas borbónicas. Claro. En el próximo slide. Ajá. Hay muchas cosas que cambian en el reino de los españoles y sus reglas sobre sus colonias en Latinoamérica y especialmente con los impuestos y con la vía que usar su poder sobre la gente de su reino. Ya, claro, entonces todo cambia. Entonces, primero tenían los reyes españoles de sangre austriaca y luego cambian a los de sangre francesa y ellos son diferentes, tienen otras costumbres, otro sistema de organización, todo dice, no, hay que cambiar acá, hay que cambiar muchas cosas. Entonces, el sistema que tenían los reyes austriacos es cambiado por un sistema ahora más francés. Y ellos cambian muchas cosas, cambian cosas políticas, cambian cosas administrativas, cambian cosas de la iglesia, cambian muchas cosas. Y estos cambios se llaman las reformas borbónicas que hacen los reyes franceses, ¿ya? Entonces, ahí está la definición, ¿no? Reformas borbónicas, cambios estructurales del sistema de gobierno de España, cambios económicos, políticos, sociales, territoriales, ¿no? Dados por la dinastía de los Borbones en España y sus colonias durante el siglo XVIII. ¿Qué más? Ok. ¿Eso explico yo? ¿Eso explico yo? Sí. Ya, ok. Muy bien, eso es lo que sigo. Entonces, ¿por qué hacen estos cambios? ¿Por qué los reyes franceses quieren hacer estos cambios? Primero, porque estos reyes franceses son definitivamente más greedy. ¿Cómo se dice greedy? Codiciosos, ambiciosos, quieren más dinero. Entonces, quieren aumentar los ingresos, los incomes de la corona y crean más impuestos. Ya sabes, cuando haces que la colonia tenga que pagar más impuestos, taxes, pues hay más descontento, ¿no? Quieren aumentar los ingresos de la corona y crean más impuestos. Luego, quieren más dinero. Escúchame, esto es importante. Con los Habsburgo, ¿cuáles eran los puertos principales? Los puertos donde de España conectaba con las Américas, las dos grandes capitales de Nueva España y del Perú. ¿Cuáles son los dos grandes puertos o las dos grandes ciudades? ¿Cómo? Bueno, Ciudad de México. ¿Cuál es el puerto más cercano a Ciudad de México en el Atlántico? ¿Veracruz? ¿Puede ser? Bueno, ¿no? La capital de Nuevo México estaba en Ciudad de México y en el Perú estaba en Lima. Estos eran los dos puntos de comercio con España. Y había un monopolio. No había nadie más. Solamente México y Lima se conectaban directamente con España. Pero los Borbones dicen, no, yo quiero más puertos, más dinero, más comercio. Y empiezan a abrir el territorio y crean puertos diferentes. ¿Dónde está Lima? Lima está en el Pacífico. Entonces dicen, no, Buenos Aires tiene que ser ahora un puerto importante. Buenos Aires está en el Atlántico, más directo con España. ¿Y qué pasa con eso? Empiezan a desarrollar la parte de Argentina. En Cartagena está en el norte, en Colombia, otro puerto importante. Entonces los Borbones incentivan, encourage, ¿no? El comercio con más puertos diferentes, no solamente con Lima, no solamente con México.
Quieren mejorar la administración colonial. Mira, esto es muy importante. Quieren mejorar la administración colonial. Antes solamente estaba Lima, la gran capital. Pero Buenos Aires estaba muy lejos, Colombia estaba muy lejos. Entonces, ¿qué crees que hacen con este territorio tan grande del Virreinato del Perú? ¿Qué crees que hacen? Tienes un territorio tan grande y solo tienes una capital, Lima, en Sudamérica. ¿Qué crees que hacen? Si quieren mejorar el control, la administración. Es algo lógico, tiene que decirme. Tienen un territorio tan grande para controlar y solamente hay un virrey en Lima. Lo dividen el territorio. Ese gran virreinato del Perú ahora se va a volver en más virreinatos para tener mejor control. ¿Qué más? Quieren defender sus territorios coloniales, ok. Otra vez, era un territorio muy grande, tenían que controlarlo, administrarlo y defenderlo de mejor manera. Vamos a ver qué hacen. Y bueno, ellos son tan greedy, los Borbones, que dicen, ay no, la iglesia tiene mucho poder. Y la iglesia en Sudamérica, en Nuevo México, en Nueva España, recolecta mucho dinero. Los españoles, los Borbones, quieren tener más poder que la iglesia también. Muy bien, vamos a ver entonces qué hacen. No tengo que prender mi micrófono, ¿verdad? No. Había una nueva división territorial, como acaba de decir el profesor, que había nuevos virreinatos, y con eso también había capitanías generales, y como también dijo él, había los impuestos sobre todas las regiones que controlaba en España. Y también con esto vino la expulsión de los jesuitas y confiscación de sus bienes, que después vamos a hablar más sobre los jesuitas, las capitanías generales, y también vamos a hablar sobre qué eran los peninsulares y los criollos. Miren, entonces, miren por favor el primer bullet point que dice ahí, nueva división territorial. Y ahí ves en Sudamérica, permíteme, y lo tienes en la computadora, dice. Mira esto. Todo esto era el virreinato del Perú. Todo era el virreinato del Perú con la capital Lima. Un territorio muy grande para controlar. Y solamente un virrey aquí en Lima. Un virrey, un ¿cómo se dice? Viceroy. Un virrey. Bueno, entonces dicen, no, es muy grande. Vamos a dividir esto y crean el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de el Río de la Plata. Mira esa primera división. Yo te voy a preguntar más adelante, ¿qué crees que son las consecuencias de esta división? Pero anda pensando. Así también crean capitanías generales. ¿Qué es una capitanía general? Primero déjame mostrarte dónde están las capitanías generales. Capitanía general en Chile, Capitanía general en Venezuela, Capitanía general en Cuba. Capitanías generales son creaciones territoriales pequeñas que tratan de crear fuerza militar de defensa. Entonces, en las capitanías generales se entrena a la gente para poder defenderse en el caso de ataque de otras potencias, de piratas, de los ingleses que venían cada rato, de los portugueses también que atacaban. Entonces, el fin de crear capitanías generales es poder defender los territorios. Y los tres principales eran Chile, Venezuela y Cuba. Eran las concentraciones militares de protección. ¿Qué más? Mayores impuestos. Y mira, aduanas. ¿Cómo se dice aduanas en inglés? Customs. Mira esto. Antes era solo todo una división política. Pero ahora que hay 3 divisiones políticas, cuando quieres llevar un producto a otro, ya tienes que pagar customs. Y los customs van para España. Entonces, movimientos de goods entre territorios, hay que pagar aduanas. ¿Qué más? Bueno, es un poco de la división territorial. Hubo una creación de nuevos virreinatos. Por ejemplo, de Nueva España era lo que ahora es México, parte de los Estados Unidos y también las Islas Filipinas.
También con eso vino el virreinato de Nueva Granada, que es donde ahora es Colombia, Venezuela y Ecuador, creo. Y luego también está el virreinato del Perú, que ya existía, pero ahora lo hicieron un poco más pequeño porque hicieron el virreinato del Río de Plata, que era Buenos Aires y Chile. Mira, entonces acá puedes ver en tu pantalla, acá el virreinato del Perú, que era tan grande, ahora queda más pequeño, con la capital todavía en Lima. ¿Cuál crees que es la capital de Nueva Granada? Aquí en el norte de Sudamérica, ahí lo tienes, la capital es Bogotá, que con el tiempo se vuelve en la capital de Colombia. Y abajo, en este nuevo virreinato, que es el Río de la Plata, la capital es ahora Buenos Aires, ¿no? Con cara al Atlántico. Muy bien, esa es la nueva división territorial de los Borbones. Bien, entonces, les toca a ustedes. ¿Cuál fue la consecuencia de la nueva división territorial a favor del deseo de independencia? Yo te voy a ayudar con esta. Yo te voy a ayudar con esta, pero después van a venir más preguntas. Imagínate antes. Antes solamente está Lima, la capital de todo el Perú. Ahí está la gente más culta, la gente más importante, la gente con más poder económico. Solamente hay un grupo, los limeños, los peruanos. Pero ahora ya no solamente hay limeños que tienen su identidad peruana, ahora también hay argentinos, ahora también hay colombianos. Entonces, antes solamente había un grupo de personas por la independencia, ahora hay 3 grupos diferentes, 3 sociedades diferentes que se han desarrollado y van a unirse para pelear juntos por la independencia. Entonces, mira, los españoles dividieron ese territorio para poder controlarlos, pero sin querer crearon sociedades diferentes que para la independencia se van a unir para luchar juntos. Entonces, ¿cómo se dice? Le salió el tiro por la culata, ¿no? Dividen el territorio, pero fortalecen a diferentes sociedades que se unen para luchar por su independencia. ¿Ya? Entonces, es una consecuencia de la primera reforma borbónica. Luego, ¿qué más? Bueno, como lo acaba de explicar un poco el profesor, las capitanías generales, las más principales fueron Cuba, Venezuela y Chile, como dijo, y también como ya he dicho, era donde había pues como, ¿cómo se dice? Guarniciones militares. Ajá, eso, donde los militares cuidaban esa área para que no había como amenazas extranjeras de piratas o de otros países que quisieran quitarles la tierra. Y fueron principalmente en los puertos más grandes porque por ahí era más fácil que los invadieran. Claro, ¿no? Tienen a Chile protegiendo el sur del Pacífico, tienen a Caracas, el norte de Sudamérica, tienen a Cuba defendiendo el Caribe. Entonces eran puntos estratégicos donde había que concentrar la fuerza militar para protegerse de piratas o de potencias extranjeras. Entonces, ahora sí le doy, ahora sí ustedes me tienen que decir, piensen un poquito, necesito ahora, ¿cuál es la consecuencia entonces, si es que se mueve esto, cuál es la un segundo. ¿Cuál fue la consecuencia de crear capitanías generales a favor de la emancipación? Eventualmente, ¿por qué crear capitanías generales fue en contra de los españoles para la independencia? ¿Tienes una persona adelante tuyo? Conversa, adivina. Conversa por favor con un compañero. ¿Por qué? Jenna, por favor, habla con Hunter. ¿Por qué? ¿Qué piensan? Yo les digo, ¿qué piensan? ¿Por qué crear capitanías generales con poder militar puede haber ayudado a los en contra de los españoles? Entonces, Carol nos va a contar. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa, Carol? ¿O Karen, piensas algo? ¿No? ¿No? Ok.
Porque allá sí lo pensamos. ¿Qué piensan ustedes? Dime, Alexandra. ¿Cuál es tu guess? Porque mira, los españoles tienen puntos estratégicos donde a la gente les enseñan a defenderse y les enseñan a usar las armas para defenderse. ¿Y cómo es eso contraproducente en el futuro para la independencia? Ellos ya saben cómo usar las armas. Entonces, los españoles crearon estos puntos estratégicos para ayudar a la población a tener entrenamiento militar, y eso es contraproducente porque en el futuro esas personas ya saben pelear. Y Simón Bolívar, que fue, vamos a ver más adelante, el gran libertador sudamericano, es de Caracas. Simón Bolívar es venezolano, de Caracas. Él ya era militar y sabía pelear. Interesante. Entonces, estamos viendo, lo que estamos haciendo ahora es viendo cómo esas reformas borbónicas al final fueron contraproducentes para los españoles y ayudaron a la independencia, ¿no? ¿Qué más? Bueno, voy a hablar un poco de los criollos de Nueva Criollos, criollos, ¿Cómo? criollos, Criollos. 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 De los criollos de Nueva España. Bueno, los criollos eran personas que eran nacidas en Nueva España de padres de España. Entonces eran personas que venían de España y se mudaban a Nueva España y ahí tenían hijos, y ellos, los que nacían ahí, les decían criollos. Pero con ellos hubo mucha discriminación, se podría decir, porque los comparaban mucho a los peninsulares, y los peninsulares eran personas que sí venían de España, por ejemplo, el nombre peninsular de la península. Entonces era como que el gobierno prefería más a los peninsulares y no a los criollos, que esto iba a causar un poco de disgusto y era una de las razones por la que se venía la emancipación, por esa falta de que los trataban diferentes y preferían más a los peninsulares. Y este video habla un poco de eso. Sí. Ahora lo voy a poner. Quiero que tengan este concepto porque es diferente. Actualmente, ¿qué es un criollo? ¿Qué es un criollo? Un criollo ahora tiene una definición diferente, pero en el pasado, originalmente, criollo era el término para First Generation Born in America. Criollo era los nacidos en América de padres españoles. Eran los First Generation. Entonces, ¿algunos de ustedes es criollo mexicano? ¿Sí, tú eres criollo mexicano? Bien. Entonces, ese era el término usado. Y en esa época eran discriminados por la corona española, porque se les consideraba españoles de segunda categoría porque no nacieron en España. Como Sor Juana. Entonces, hubo un momento en la sociedad en el siglo XVIII que de 10 españoles, 1 realmente había nacido en España y 9 habían nacido en las Américas, pero de padres españoles, con cultura española, hablando español de España y todo. Eran los criollos nacidos acá. Pero la sociedad, la corona española, a los criollos no los tenía por igual a los españoles nacidos en España. Como dice Roxana, los españoles nacidos en España se les llamaba los peninsulares, porque nacieron en la península. Y los criollos eran los hijos de españoles nacidos en las Américas, considerados por la corona española como ciudadanos de segundo nivel, y nunca se les daba a los criollos cargos administrativos importantes. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, primero vamos a ver el video, como dice Roxana. Situados entre los peninsulares y los indios, los criollos se dedicaban a distintas actividades económicas y administrativas. Mira eso, situados entre los peninsulares y los indios, como eran en el medio, eran ciudadanos de segundo nivel, no eran verdaderos españoles para la sociedad, eran como un término medio, ¿no? Algunos seguían la carrera eclesiástica, o si tenían recursos, optaban por la academia.
Tanto en Europa como en la Nueva España, durante la segunda mitad del siglo XVIII, las instituciones científicas y educativas se vieron influenciadas por las ideas de la Ilustración. Se formularon nuevas teorías en todos los campos del conocimiento, que a su vez impactaron el modo de ser y de pensar de los novohispanos. Para muchos europeos, los criollos eran personas inferiores y afectadas por el clima malsano y las supersticiones de los mexicanos. Mira eso. Para muchos europeos peninsulares, los criollos eran ciudadanos de segundo grado, afectados por el clima tropical de las Américas, afectados por las supersticiones de los mexicanos, de los americanos, no eran tan inteligentes como los peninsulares reales, ¿no? Entonces se los consideraba como ciudadanos de otra categoría. En contra de tales prejuicios, los criollos ilustrados salieron en defensa de su identidad. En la historia antigua de México, escrita en italiano y español, el jesuita veracruzano Francisco Javier Clavijero reivindicaba el pasado indígena y defendía la cultura de los indios frente a los europeos. Claro, imagínate, un criollo es un español, pero nació en América y ve las cosas que están pasando en América. Y empiezan con el tiempo tal vez a no identificarse tanto con la causa española, sino más con la causa de los nacidos en su tierra. Que los consideraban criaturas rústicas y cortas de entendimiento. Fue así como empezó a difundirse la idea del patriotismo criollo. Del patriotismo criollo. Entonces, no. Ok. Entonces, creo que esto es más fácil. Conversa con tu compañero. ¿Cuál fue la consecuencia de la consideración y tratamiento de los criollos a favor de la emancipación, a favor de la independencia? ¿Cuál fue la consecuencia de que los criollos fueran tratados como ciudadanos de segundo nivel, de segunda categoría, a favor de la independencia? Es fácil, ¿verdad? Pues conversarlo y algunos de ustedes me van a decir lo que piensan. A ver, ¿qué me pueden decir? Por favor, voluntarios. Por favor, voluntarios. ¿Qué piensas? ¿Aló? So, pienso que el tratamiento de los criollos trató de la inclusión porque hizo que estos hijos españoles que nacen en las Américas, en lugar de irse para seguir las ideologías de los españoles, estaban con toda gente que era oprimida. Entonces eso causó más gente junta para poder luchar por la independencia. Exacto, ¿no? Exacto. Por culpa de los españoles, por culpa del rey de España, por culpa de la corona, los criollos se sintieron más relacionados a los indios. Si los españoles me tratan mal, ¿por qué yo voy a defender? No, mejor yo defiendo a mi gente, con quien yo nací. ¿Alguien tiene idea? Esto es interesante. ¿Alguien tiene idea cuándo es la independencia de Brasil de Portugal? ¿Cuándo fue la guerra de independencia de Brasil? ¿Fue antes o después de la Latinoamérica? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué piensan? La guerra de independencia de Brasil frente a Portugal. ¿Fue antes o después? No pasó nunca. Les cuento por qué. España era España y sus colonias. Sí, España y sus colonias. Portugal tuvo otra forma de tratar. El reino de Portugal y Brasil. Todos somos iguales. Interesante eso. Imagínate eso.
Brasil, Portugal no fue como somos Portugal y nuestras colonias allá en Brasil, no, era el reino de Brasil y Portugal, el mismo nivel. No hubo guerra de independencia. Simplemente llegó el tiempo y el hijo del rey se quedó en Brasil y no hubo pelea, no hubo nada. Así simplemente se creó Brasil. Otra cosa, no hubo reformas borbónicas en Brasil. No se dividió el territorio. Imagínate si no hubiera habido reformas borbónicas, tal vez la parte española de Sudamérica sería un gran país, como ahora lo es Brasil. Interesante cómo las dos historias fueron tan diferentes, ¿no? Entonces Brasil no se independizó de Portugal porque nunca hubo un tratamiento desigual. Entonces los criollos, pues, se unieron a la causa de la independencia. La próxima clase vamos a hablar de los dos grandes libertadores sudamericanos, San Martín de Argentina y Bolívar de Venezuela, criollos. Bueno, vamos a hablar un poco de la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas eran seguidores de Jesús, por el nombre jesuitas, y también eran muy fieles al Papa, que para esto fue un problema para el rey, porque si los jesuitas seguían mucho al Papa, significaba que le estaban dando poder al Papa y no a él. Entonces el rey tenía miedo que si seguían estas personas aquí, el Papa iba a tener más poder que él, y por eso decidió expulsarlos. Y fue de una manera muy secreta, fue por varios días en la noche, por eso se ve en la imagen aquí se ve como oscura. En la noche fue que, fue por todos los jesuitas de todas las colonias, en todas las áreas y en Europa, y decidió expulsarlos para no tener ese problema de que tenía más poder el Papa. Y hay un video. Ok, entonces, la Compañía de Jesús o los jesuitas. Los jesuitas era una orden católica, un grupo de católicos, sacerdotes, misioneros principalmente, misioneros, que se iban desde México hasta Argentina a evangelizar, a llevar la palabra de Dios a la gente, ¿verdad? Pero estos jesuitas iban a nombre del Papa, ¿verdad? A nombre del Papa a evangelizar, y pues la Iglesia Católica de la época tenía mucho dinero, ¿verdad? Tenía mucho dinero, y hasta ahora, ¿no? Tenían mucho dinero. Entonces los jesuitas tenían bastante poder de tipo administrativo, eran influenciadores en la sociedad. Porque tenían las iglesias, llevaban la palabra de Dios, eran respetados, y no tenían nada que ver con el rey de España. Ellos iban al nombre del Papa. Y en una época donde los Borbones entran a decir, quiero más poder, quiero más riqueza, les chocaba la idea de que haya esta orden tan organizada de gente con poder que no tenían nada que ver con el rey, sino con el Papa. Entonces, los jesuitas tenían poder, tenían respeto y tenían dinero en las Américas. Entonces, ¿qué hace el rey de España? Pues los expulsa a todos los jesuitas de todos sus territorios y también de España. Entonces, no solamente los bota de sus territorios españoles para quitarles todo el poder que tenían, sino también les quitan todos sus bienes, todos sus goods, todo su dinero, para tener más dinero para la corona. Pero estos jesuitas, que tenían cierto poder y prestigio y respeto, no era cualquier uneducated person. Eran personas que realmente tenían mucho conocimiento, escribían. Y los jesuitas expulsados van a ser los primeros que van a escribir independencia. Voten al rey de España, voten al rey de España. Los jesuitas tienen mucha máquina cerebral que influye en la independencia. Los expulsados, ¿no? Porque obviamente no les gustó que el rey los trate así. La dinastía de Borbón provenía de Francia, donde el rey Luis XIV había, digamos, perfeccionado el sistema absolutista de gobierno. Cuando la familia de Borbón se instala en el trono español en 1700, trae esta nueva tradición de gobierno centralizado, mayor eficiencia administrativa y crecimiento en paralelo del poder militar. Lo que más le importaba al rey de España era el periódico envío de letales presiones que le permitieran mantener su muy precario crédito
Lo que le interesaba a él era producir dinero, producir ganancia, producir riqueza, ¿no? Explotar al máximo, más impuestos, mejor organización para poder pedir más dinero, para poder conseguir más dinero, y pues quitarle a los jesuitas su dinero, y era bastante. Y a partir de las reformas borbónicas, lo que se verá siempre es una fuerza armada militar permanente pagada por el Estado, a diferencia de lo que ocurría anteriormente. En el siglo XVIII, esta idea de los jesuitas como un grupo poderoso y muy rico empezó a permear la mentalidad de las clases dirigentes, particularmente en España, y empezó a generar una creciente hostilidad hacia ellos. Empezó a crear una creciente hostilidad contra los jesuitas, porque tenían mucho poder y mucho dinero en los territorios españoles, ¿no? Y al rey de España y a su corte no les gustaba esto. Para los Borbones, la iglesia tenía que ser un instrumento ejecutivo del poder del rey. Para los Borbones, la iglesia tenía que ser un instrumento de la corona, no algo separado, no algo independiente. No les gustaba que los jesuitas fueran un grupo totalmente diferente a la corona. En ese sentido, la iglesia tenía que seguir existiendo, por supuesto, y el rey seguiría protegiendo a la iglesia, pero la iglesia tendría que subordinarse a las finalidades. La iglesia tendría que subordinarse a lo que el rey quería, y si no, pues tenían que salir Del Estado absolutista e ilustrado. De ahí que durante el siglo XVIII la corona española instala una política para ir reduciendo gradualmente el tamaño y la importancia de las órdenes religiosas, es decir, del clero regular. Y los jesuitas, dentro de esta nueva política, son un blanco particular de la política hostil de la corona, porque los jesuitas obedecían directamente al Papa. Los jesuitas obedecían directamente al Papa y eso no les gustaba al rey. Eso quería decir que no eran realmente, desde este punto de vista, leales o fieles a la corona. Hay que entender que la expulsión de los jesuitas en 1767 fue posiblemente la operación represiva de mayor escala y más compleja que jamás se hubiera practicado. Fue una operación muy represiva del rey de España de votar a todos los jesuitas de España y de todas sus colonias. Obviamente los jesuitas no se van a quedar callados, no se van a quedar felices, teniendo ellos tanta influencia sobre las sociedades americanas. Entonces, en todo el mundo occidental. Paradójicamente, aunque los despoja de su identidad de jesuitas, sin embargo, les permite dialogar con la Europa ilustrada de su tiempo, ¿no? Como americanos, como novohispanos, o incluso ya como mexicanos, podrán hablar de su país, de su historia y de su cultura, y se dedicarán a difundirla en la Europa culta de su tiempo, y con ello se dedicarán también a destruir muchos de los mitos que había en ese momento en torno al americano. Bien, los jesuitas habían pasado muchos años en las Américas, habían jesuitas que habían nacido también en las Américas, entonces también se identifican con la causa americana y son expulsados. ¿Y a dónde son expulsados? Si no pueden estar en las Américas ni en España, se van a los otros países europeos y desde ahí empiezan a producir sus textos, sus cartas, sus escritos, ¿no? Promoviendo la separación de España, ¿no? No, acá está. La pregunta es, ¿cuál fue la consecuencia de la expulsión de los jesuitas a favor de la emancipación? Falta la palabra consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia de la expulsión de los jesuitas? Pues había personas preparadas, inteligentes, con prestigio y respeto, que empezaron a fomentar la independencia también, desde los países europeos donde habían sido expulsados. ¿Ya? Entonces, mira esto. Conclusión, ¿no? Vamos acá. Este mapa me gusta bastante. Antes solamente existía Lima como la gran capital de un virreinato, pues ahora está Buenos Aires, está Colombia, está Venezuela y Chile. Ya son diferentes sociedades que en 100 años ya tienen sus propias identidades nacionales. Y ahora se van a unir y se dan cuenta todos. Mira esto, vamos a ver la próxima clase. Argentina es uno de los países que se independiza primero, pero ellos se dan cuenta, no vamos a poder estar siempre libres si no ayudamos a Perú. Venezuela es otro de los países que primero se independiza y dice,
no vamos a garantizar nuestra independencia en Sudamérica si no ayudamos a los peruanos, que eran más fuertes. Lima era la más grande colonia, ¿no? Así que estas diferentes identidades nuevas, pues se unen para lograr la independencia. Si los Borbones no hubieran dividido el territorio en 4 o 5 partes, hubiera sido más fácil en el fondo tal vez. Si los Borbones hubieran tratado a los criollos como los portugueses lo hicieron con los brasileños, no habría habido este deseo de, este sentimiento de maltrato. Si los Borbones no hubieran creado estas capitanías generales militares, no habría habido tanta gente preparada para luchar. Entonces aquí estamos viendo cómo estas reformas borbónicas primero tuvieron el deseo de darle más dinero al rey, pero al final trajeron todas estas consecuencias que ayudaron a la independencia. Bien. Bueno, para finalizar, no voy a hablar mucho de esto porque el siguiente grupo va a hablar sobre la independencia, pero el año 1810 fue un año muy importante para todo Nueva España porque fue el comienzo de la independencia. Fue un año que muchos ahora países lograron su independencia y por eso no voy a hablar mucho. Wow, todos esos territorios que eran de España, muchos de ellos, pero no todos lograron su independencia en 1810. Ok. Yo quiero saber su conocimiento previo con respecto a algo. Porque ya vamos a entrar pronto a hablar de las identidades nacionales más en detalle. Uy, Dios mío, segundo. Situados entre los peninsulares y los indios. Oh, ¿qué pasó? Dios mío, ok, aquí está. Aquí está. Por favor, discute con tu compañero. Dios mío. Tengo una pregunta. Ya, lo más que puedo hacer es esto. Qué frustración. Ya, ahí vamos. El Virreinato de la Plata, ¿cuántos países actuales hay ahí ahora? Conversa con tu compañero without looking it up. Conversa con tu compañero. ¿Qué países están ahora en el Virreinato de la Plata? Todo eso era el Virreinato de la Plata. Discute con tu compañero. ¿Qué países hay ahora? ¿Sabes? Claro, Argentina sí, claro. Muy bien, ¿qué más? El Virreinato de la Plata, que es este, ¿no? The purple one, morado. Todo esto es el Virreinato de la Plata. ¿Qué países ahora hay en ese territorio? Argentina más 3 otros países, ¿verdad? Argentina más 3 más. ¿Sí? Chile, Bolivia. Chile está aparte. Oh, Chile es la capital. Claro, pero un territorio del norte, sí, de Chile, claro. Bolivia era. Dime, Jessica, ¿qué países están en ese territorio, sabes? Además de Argentina, ¿qué más? Paraguay. Aquí lo ves, en la capital, que ahora es Asunción, es la capital de Paraguay también. ¿Qué más? Uruguay o Montevideo, Uruguay.
Uruguay, Paraguay, Argentina, ¿qué más? Bolivia, La Paz, Bolivia. Todos esos territorios, y claro, el norte de Chile también, ¿no? Pero Santiago estaba fuera, ¿no? Entonces, es el virreinato. Y el virreinato de Nueva Granada, como lo ves ahí en el mapa, tiene a 3 países actuales. ¿Cuáles son el virreinato de Nueva Granada? A ver, conversalo con tu compañero. ¿Qué país está allá? ¿Sí? ¿Cómo es? Jamie, ¿qué es? ¿Qué países ves en el virreinato de Nueva Granada? No sabemos. Pero ahí Aparte dice- de Colombia. Ah, ok, Colombia. Quito es la capital de qué ahora? Ecuador. Y arriba dice Panamá City, ¿de qué país es? Panamá. Claro, esos 3 países, ¿no? Panamá, Ecuador y Colombia están dentro de lo que es el virreinato de Nueva Granada. Y sí, muy bien, muy bien. Entonces ya vienen las guerras de independencia, la próxima clase. Vamos a ver detallitos más que formaron la identidad de cada país. ¿Ya? Sí, eso es todo por hoy, de hecho, eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Sí, sí, sí. Eso es todo por hoy. Ah, escúcheme. Para la dinámica de la clase, las presentaciones siempre van a ser por Zoom, ¿ya? Yo siempre voy a estar acá, yo voy a estar acá explicando, como la clase con Jenna, donde yo voy a estar explicando. Si alguno tiene preferencia de quedarse en casa, puede hacerlo porque va a estar por Zoom. Pero si quieren estar acá cuando yo explico, también acá pueden venir siempre, yo voy a estar acá. Pero los martes, los presentadores, quiero que estén por Zoom para que puedan presentar sin máscara, ¿ya? Sin mascarilla. Y los jueves siempre vamos a estar acá con las discusiones, con PERDEC y con todo, ¿ya? Ya, y eso es todo por hoy, entonces. Si tienen alguna pregunta, me voy a quedar aquí. Y si no, pues ya nos vemos el jueves, ¿ya? Con el recap de esta clase. Muy bien, muchas gracias. No sé si sigo trabajando. No, sí, sí, está bien. Es que cuando presento se me olvidan las cosas. De nada, nos vemos, chao.